Saludos a todos desde Voces y Contextos. Hoy 17 de julio del presente año tenemos el tema de las fake news en los poderes fácticos. Indudablemente nos llama a la reflexión porque los poderes fácticos como tales, cómo ocupan las fake news, cómo ocupan el WhatsApp, el Twitter, el Face, el Instagram y muchas otras formas para beneficiar o para denostar, para falsear la información, para crear un poder fantasioso. Afortunadamente contamos con un gobierno sólido que esto no lo ha quebrantado. En una ocasión, cuando estaba Salinas de Gortari, se dijo que había existido un golpe de Estado a mediados de su gobierno. Y ese solo hecho hizo perder al peso ante el dólar y entonces se generó una devaluación de cerca de 1,000 pesos de aquel entonces. Entonces, creo que es importante hacer un análisis porque cuando un gobierno es sólido, democrático, transparente, responsable, se puede enfrentar ante estos poderes fácticos creados desde los medios de comunicación escritos, como la prensa escrita, la prensa televisiva y todos los demás. Tenemos como invitados al maestro Guadalupe Sánchez, al maestro Delfino Aguilar Hernández, y vamos a dar inicio a este evento para el día de hoy. Empezamos con el maestro Delfino para que nos ilustre como a él le gusta estar más tiempo en el teléfono que en la vida social, creo que es necesario que él lo haga. Soy parte de las redes sociales, me han llamado tanta la atención que ya vivo en ellas. Muy buenas tardes, me da gusto saludarlos a todos ustedes. Bueno, hoy es muy importante señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido denunciando una serie de desinformaciones que se manejan en los distintos medios de comunicación. No señala a los periodistas así en particular de manera incisiva, pero sí el manejo que se le da en los medios. Las noticias falsas corren y vuelan y buscan deslegitimar en todo momento la actividad de un gobierno. Y así como estos hechos que suceden en distintos lugares, es muy importante que aclaremos pues que las redes sociales han jugado un papel relevante. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, al celebrar el triunfo del 1 de julio del 18, bautizó a las redes sociales como benditas redes sociales. Y la verdad jugaron un papel muy, muy importante y siguen jugando un papel muy importante. Hay Instagram, hay el WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y algunas otras, YouTube, que han permitido que nos comuniquemos de manera directa y usando la verdad como primicia fundamental. Esto en algunos momentos le ha afectado a algunas personas que son de la derecha y conservadores, porque pues han buscado la forma de deslegitimar la verdad y por eso ellos les han dado el uso de manera diferente, fabricando falsas noticias o contradiciendo las que hay, ¿no? Y también ahí hay un buen número de bots
que hacen y juegan ese papel de reproducir la desinformación. Es por eso que este programa de Voces y Contextos busca la manera de explicar, a ver si podemos explicar por qué la falsa información está haciendo daño a la democracia. Y creo que este es un intento pues para dilucidar que gracias a las redes sociales podemos seguir combatiendo la mentira. Bien, entonces, como quien dice que la verdad duele pero incomoda, ¿no? Y además saca a la luz pública muchas situaciones relevantes. Maestro Guadalupe, quisiéramos su opinión porque, bueno, usted ha estado dando clases por sistemas electrónicos y encontrarse con todo un equipo de jóvenes que nos llevan a diferentes niveles. Ha de haber algunas cosas que se vuelven complejas y además los memes y todo lo que se va dando, ¿no? Y luego maestro en ciencias políticas, imagínense si no ha de haber una que otra caricatura para esto. Hay bastantes. No me chingues. Bueno, primero decir que efectivamente sí vamos a hablar también qué pasa en la educación. Y muy rápidamente porque el compañero Delfino tiene ahorita una emergencia súper grande y es un tema que vamos a seguir debatiendo, no sé si compañero Delfino. Claro. Pero ahorita sí tenemos que hacer el llamado a esta situación. Y además porque la panga se descompuso y hay que pasarla nadando. Bueno, este aspecto de los poderes fácticos nos referimos fundamentalmente a parte de la sociedad que de alguna manera está organizada, o de la sociedad civil, que actúa al margen de las instituciones formales y que presionan las decisiones económicas y políticas sociales del Estado. Y ahí podemos ver a los grupos de presión, grupos empresariales, la banca, la iglesia y obviamente los medios de comunicación, que conformaron en este siglo XXI una nueva forma de ver al Estado. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta libertad de prensa en nuestro país fue censurada. Después de lo que ocurrió en el 68 era curioso cómo de la noticia del 2 de octubre, por ejemplo, a pesar del control que tenía el Estado, sobre todo de la televisión y de la radio, cómo la sociedad, digamos, por la vida cotidiana de los propios ciudadanos, tú ya sabías qué iba a pasar en el 68, pero tú no podías esperar nada de que Televisa, fundamentalmente, dijera qué pasó realmente en el 68. Y entonces, ahí vemos cómo efectivamente el partido de Estado tenía un control sobre los medios de comunicación. Y el proceso no fue fácil, como decía el compañero Delfino en otra ocasión, en el caso de la Guerra Fría, en la Guerra Sucia, perdón, todo esta carnicería que se dio con luchadores sociales, con gente que no tenía un debido proceso, no sabíamos qué pasaba en las cárceles, etcétera, etcétera, porque eran decisiones de Estado. Y entonces, este proceso que vivimos por ejemplo, de las universidades, fueron en ese momento como el gran espacio en donde los movimientos sociales y los propios universitarios manifestaban sus ideas porque no había otros. Los medios de comunicación estaban completamente cerrados. Y entonces el proceso fue muy lento y muy escabroso. Ya después del fraude del 88, que también había que discutir después, en este aniversario que hay de 33 años de lo que pasó en el 88, vamos a ver que empieza a haber una especie de liberalización política donde se crean órganos como el propio IFE o INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empieza a haber esta idea de un verdadero pluripartidismo, los medios empiezan a abrirse
Y entonces, si algo, digamos, que podemos ver en este momento de lo que sucedió en el 68, es que el 68 fue el parteaguas también de la libertad de expresión. Pero, digo, yo nada más rápidamente quisiera decir que, bueno, yo recuerdo todavía en un encuentro que fuimos, espero que el compañero Palestina, porque tiene una mente enorme, así como mi amigo el Eches de la 17, enorme, ¿sí? Fue en 1981, me recuerdo, que fuimos a un encuentro de comunicación a Acapulco, Guerrero. En ese entonces fue el maestro Llanes como director de comunicación de la universidad, y también estuvo el señor director del CENCOS, no su hijo, que no me acuerdo su nombre, que fue senador, y él decía que él veía cómo el Estado quería intervenir no solamente en los medios de comunicación, sino también en la sociedad civil. O sea, tenía, y no dudamos que esto cambió muy rápidamente. O sea, había una intervención directa en la sociedad civil. No había esa apertura que hoy estamos viviendo. Y fíjense, esta idea de la alternancia política tampoco cambió mucho, como tampoco cambió el estado corporativo que nos dejó el PNR, ¿no? Y después el PRI. Que hoy, que es otro tema, compañero Delfino, compañero coordinador Palestina, que tenemos que hablar, o sea, la libertad sindical, que se dio precisamente con Andrés Manuel López Obrador. Dijeran, es que fue presión internacional por el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, es un avance, un gran avance, yo diría. Y entonces, ¿qué es lo que pasó hoy precisamente en este proceso de los medios de comunicación? Bueno, yo recuerdo y comentábamos la vez pasada, este proceso de los medios electrónicos. Ahí se hacía un escenario todavía en el 2012, ¿no? Decían, es que los medios de comunicación tradicionales como el periódico y la propia televisión van a ser rebasados por las redes como en unos 10 años. Vemos que realmente ese escenario hoy lo vivimos. Es decir, antes, por ejemplo, de un hecho X, ¿no? Hechos lamentables del día de hoy, o que tuvieron alguna trascendencia el día de hoy, por ejemplo, el socavón de Puebla, que es otro tema. Ustedes podrían ver la noticia al otro día de que se había sucedido ese hecho natural, y entonces tenías que esperarte a ver qué te decía la televisión a las 8 de la mañana del otro día en 24 horas, ¿no? Y ver los medios de comunicación. Hoy no. Hoy ya se está dando lo del socavón y a los 10 segundos ya todo el mundo sabía. Es decir, las redes sociales progresaron tanto que podemos ver un hecho en el propio momento que está sucediendo. Y entonces lo vimos, por ejemplo, en la guerra de Irak. O sea, era increíble cómo ver cómo iban las tropas norteamericanas en ese momento, y lo estábamos viendo la masacre. Entonces, los medios electrónicos rompieron este sistema de comunicación de tiempos y espacio. Y eso es un avance enorme. Lo que puede ser noticia ahorita en 10 segundos, ya no lo es, porque ya llegó otra noticia. Y eso es bien importante. O pueden cambiar las circunstancias del hecho. Y entonces esto también cambió la visión de la comunicación a nivel global. Vivimos una aldea global en donde la sociedad está interconectada, se sabe completamente qué está pasando en todo el mundo, hasta en estados que supuestamente tienen un estado cerrado en términos de los medios de comunicación, y entonces estamos en una aldea culturalmente global en donde todos estamos interconectados. Es más, el compañero Delfino no sabe, pero ahorita sí sabemos, porque tiene un chip en su cerebro, saben ahorita dónde está. Es increíble, ¿sí? Y entonces, este aspecto de la comunicación
desde los 90 se empezó a cambiar el proceso incluso de producción en el desarrollo tecnológico y de las propias finanzas. Tú puedes tener aquí en este país 700 millones de dólares y mañana puedes estar en las Islas Canarias o en paraísos fiscales, en las Bermudas. Hasta eso cambió. Y entonces, bueno, ahí tenemos esta moneda del Bitcoin, que también puede ser algo muy interesante de ver que transformó las finanzas públicas. El Salvador ya lo legalizó. Entonces, sí hay una transformación enorme del papel de las redes cibernéticas que cambiaron todo. Y entonces, esta idea de que iban a ser los medios cibernéticos iban a cambiar al mundo en una estela de 10 años se aceleró enormemente. Y entonces, en ese sentido, hoy vemos también que las redes sociales pueden tener dos lados o dos maneras de verlas, como dijera la moneda de Jano, ¿no? Hay ciertas informaciones falsas y otras verdaderas, y yo creo que el gran reto de las redes sociales es contrastar. Y en ese sentido, las redes sociales juegan un papel importante, pero también la participación ciudadana de saber confrontar. Por eso a mí me parece que cuando se critica a López Obrador de lo que dice y de su visión de ciertos problemas, es el presidente de la República, no puede estar absolutamente en todo. Y lo que hace es hacer escenarios de lo que está haciendo políticamente. Pero también es cierto que hay comunicólogos, ciertos escritores, ciertos articulistas que deforman todo. Son profesionales, compañero Delfino, de la mentira. Y por eso me parece que esta idea de hacer comparaciones por parte del gobierno de López Obrador, de decir qué noticias son acertadas y cuáles son falsas, es bueno, porque así tenemos una sociedad que se alimenta y también cuestiona al poder público, porque además también se vale decir, oiga, es que su funcionario dijo esto, pero no está sucediendo. Y entonces me parece que esto es bien importante y la participación social es también súper importante. ¿Y qué tanto y qué papel, por ejemplo, han jugado, por ejemplo, los medios de comunicación? Esta idea y este debate que tenemos con algunos politólogos de qué pasó realmente en el 2006. Claro que no fue el fraude el día de las urnas. El fraude fue antes, desde que se encontró el padrón electoral. El fraude, y después eso se normó, de cómo los poderes fácticos, los medios de comunicación influyeron en decir que López Obrador era un peligro para México. Es decir, ahí vemos cómo influyen de manera determinante en las decisiones políticas. Y nada más yo terminaría, que además ahí el señor de Mola debía de ser más honesto y más pulcro en su papel que jugó en el caso de la francesa Cassés. Es decir, vemos cómo hacen todo un teatro que nunca sucedió. Y entonces, todos los más de 100 millones de mexicanos, o 120 millones de mexicanos que habitamos este planeta, pues le creíamos a Televisa. Cuando empiezan a circular otro tipo de situaciones, y ya desde antes se decía que eso había sido armado, hasta que después ya se reconoce con este problema de la detención de este funcionario en Estados Unidos. Bueno, entonces ahí nos da a cuenta que las redes sociales juegan un papel importante, pero también los que dan las notas, nosotros como individuos, debemos ser sumamente responsables en divulgar algo y además desmentirlo. Y sobre todo también estar atentos a que efectivamente debe haber también, compañero Palestina, cierta regulación, pero ese es otro tema. Muy bien. Bueno, y ahí hay muchos puntos que se tendrían que definir, porque hay quienes dan una lucha social desde el ciberespacio, y esta lucha social, llámese de izquierda o de derecha,
conduce a una sociedad para que genere esta serie de información y de desinformación. Bien lo mencionó el maestro Guadalupe, efectivamente la televisión era la educadora, era la que decía a través de una novela, de las propias noticias, y vendían la oferta. Es más, tuvimos un presidente de telenovela que fue Peña Nieto, ¿no? Y así se puede tener otro presidente, producto de la mercadotecnia y creado también por las propias televisoras, fue Fox. ¿Por qué? Porque si se analizara cómo llega cada uno y cómo empiezan a crearlo, es porque eso es lo que permitía para ellos esa disque estabilidad social, o ese es el estatus que pretendían vender al mundo, y eso servía para que sus empresas continuaran con esta situación. Hay muchas situaciones y aquí yo llamaría, por ejemplo, en este tema, que también es importante y que lo debimos haber dicho en el tema anterior, es que se viene la consulta del 1 de agosto y ya sobran los ataques de Televisa, sobran los ataques del Reforma, de Millennium, de los intelectuales, no digamos los científicos del porfiriato, sino que son los científicos del status men. Como que ahí les preocupa mucho cómo a lo mejor algunos de ellos sí obtuvieron sus riquezas con Salinas, y eso también les preocupa, porque habría que preguntarse de dónde venían y cómo es que de la noche a la mañana su riqueza sube y aparecen como los primeros ejemplares historiadores o políticos o o críticos de la política. Ellos son los que están atacando, por ejemplo, la consulta de no a la justicia. Y yo les diría a todos los diputados, a todos los presidentes municipales, a todos los gobernadores, todos los que han estado y están en Morena, ya están haciendo campaña para que se vote por el juicio de los servidores públicos para el 1 de agosto. Es una pregunta que debe hacerse y es de ya. ¿O vamos a permitir que la derecha siga manipulando a través de estos medios y diciendo que no es válido y que te ponga una situación de crítica de que te gastaste 10 pesos cuando ese peso deberías de ocuparlo para otra cosa, cuando el propio instituto es responsable de que no haya salido con la elección de pasada del 2 de junio, del 6 de junio? Creo que ahí nos debe llamar la atención, y entonces tenemos que verificarlo y tenemos que checar qué es lo que está pasando en esta situación. Vamos todos por la justicia y aprendamos a separar, aprendamos a utilizar lo mínimo de razón para entender qué es lo malo y de dónde vienen. Por eso dicen que esas lenguas de doble filo no se nos acerquen. Esas son las lenguas de doble filo y son las pagadas. Antes era por el Estado y hoy decimos sigue siendo el Estado, pero es el status men, que es el poder económico que conviene a la derecha para sofocar, para acabar, para exterminar toda la verdad que se tiene con los 30 años de gobiernos de los otros presidentes que han pasado. Creo que ahí es donde se tiene que buscar esa verdad
Y la lucha por la verdad sigue, aunque muchos entren a que la verdad es relativa. Bueno, pues entonces que se nos diga qué pasó en Aguas Blancas, qué pasó en cada una de estas matanzas que se han dado en el país y qué pasó con los desaparecidos, qué pasó en Ayotzinapa. Ahí siguen las preguntas y entonces ahí tenemos que seguir, porque una cosa es lo que ellos pretenden sembrar como Univisión, como Televisa, como otras televisoras mandadas desde los Estados Unidos y que quieren contaminar desde la Unión Americana para crear una desestabilización social en México, pero no lo van a lograr porque tenemos a uno de los mejores presidentes que no se habían tenido en la República. Bien, el Reuters Institute Digital News Report en el 2018 y actualmente ha venido manejando que uno de los lugares, uno de los países donde más fake news utilizan es México, al cual ubica en el segundo lugar, solo abajo de Turquía. Le sigue Brasil, Estados Unidos, Sudcorea, España, Australia, Canadá, Japón, Francia, el Reino Unido y Alemania. Bueno, pudiéramos considerar la fuente. Sin embargo, hay una sola realidad. Las redes sociales en nuestro país han sido utilizadas por medios de comunicación, políticos del neoliberalismo, informantes, reporteros y en muchos casos personas que no tienen la delicadeza de cuidar las fuentes de la información. Aseverar hechos posibles, pero que no ratifican su autenticidad. Y en ese sentido, pervierten a los que los leen, los escuchan y a quienes les llega toda esta información falsa. De esta manera, y lo sigo insistiendo, es como se desvirtúa la realidad. ¿Qué objetivo tiene? Dicen que el objetivo más inmediato es tratar de sembrar la duda, la incertidumbre en la población. Y eso precisamente sobran ejemplos. Hay hechos que no se pueden negar, como el caso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, donde errores humanos llevaron a una fatal noticia, porque murieron muchos connacionales, y en ese sentido, pues ahí estaba un hecho posible, real. Sin embargo, los distintos medios de comunicación, políticos del PAN, del PRI, ocuparon sus redes para inundar de noticias falsas, responsabilizando, culpando inmediatamente al gobierno de la Cuarta Transformación. O sea, lo recalco, inmediatamente. Es más, había quienes buscaban fabricar detallitos de las propias víctimas para tratar de realzar y darle una información falsa a la gente para que inmediatamente se imaginara lo peor de este gobierno.
Detalles más, detalles menos han sucedido en distintas situaciones que ha enfrentado el gobierno de la 4T a nivel nacional, pero también en algunos estados de la República, y buscan deslegitimar el ejercicio de gobierno en aras de que se desvirtúe ante la gente. Entonces, el objetivo real es desvirtuar, desorientar, desinformar y sembrar la incertidumbre en la población. Esa es la situación por la que nosotros creemos que debemos de hacer un llamado a la población para que verifiquemos la fuente. Cuando una noticia es importante e impacta, verifiquemos la fuente y quién lo está manejando. ¿Por qué? Porque de ahí provienen muchas cosas que están contribuyendo a sembrar desasosiego e incertidumbre en la población. Ese sería mi punto de vista. Pues bien, maestro Guadalupe, apóyenos un poco más sobre este tema. Le recuerdo el tema porque creo que se le olvida. Bueno, aquí lo importante, y ya lo decían compañero coordinador, compañero Palestina, es saber distinguir esta participación de la sociedad civil en las decisiones políticas en los medios de comunicación y evitar a toda costa que ciertas notas se le dé una connotación política para desprestigiar a individuos, personas o las instituciones públicas. ¿Y esto por qué lo digo? Algo que pasó, por ejemplo, en el trato de la pandemia, y ya para ir concluyendo, es que vemos que la Secretaría de Salud y todo lo que decía el doctor Gatell era precisamente haciendo estimaciones basadas, quiero decirlo, en una coordinación de salud a nivel federal. No era el doctor Gatell. Y había que acordarse también que de parte de la Organización Mundial de la Salud hubo muchos errores. Y que después todos fuimos aprendiendo, las instituciones públicas como la propia sociedad, qué estaba pasando con la pandemia. Y entonces, cuando de alguna manera había situaciones que generaban cierta controversia, por ejemplo, el uso de cubrebocas, eso también finalmente fue aprendido por lo que estaba pasando a nivel global, que después dijeron si era necesario el cubrebocas, pero no fue el doctor Gatell. Y entonces ahí vemos cómo se da la manipulación para desprestigiar la política de un gobierno. Y en ese sentido, las redes ahí juegan un papel importante para ir aprendiendo sobre un fenómeno que se estaba dando y que se le dio una connotación política. No hay la menor duda eso que ni qué. No hay la menor duda que en el caso, por ejemplo, de la pandemia, el gobierno actuó de manera correcta y adecuada. Y que también no hay la menor duda que se cometieron errores, como también los cometió Estados Unidos, los países en Europa, no hay la menor duda que lo hicieron. La Organización Mundial de la Salud, desde mi punto de vista, al no haber coordinado la implementación de la vacuna, se vio sus grandes deficiencias. Y entonces vemos ahí cómo la derecha, los grupos conservadores en nuestro país, utilizaron la pandemia para descalificar la política pública de un gobierno. Y, por ejemplo, en el caso de Portugal era bien interesante cómo todos los partidos de derecha y de izquierda se sumaron para enfrentar a la pandemia, y aquí vemos todo lo contrario. Ve una derecha que se dedicó a despoticar al gobierno, no se sumaron, gobiernos que en una idea así, digamos, egoísta, sin una visión de Estado, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, criticando que el Estado de Jalisco daba al PIB nacional muchos ingresos y por qué a ellos se les cortaba. Cuando efectivamente en periodos de crisis está demostrado
el Estado debe centralizar las decisiones para hacer una política pública nacional. Y vemos como hoy a cualquier comunicación, cualquier decisión que se toma, se puede tergiversar también, y eso no lo abundamos mucho, compañeros, de cómo los grupos de conservadores y de derecha, los partidos que están en contra de la Cuarta T, han sido muy destructivos, no inteligentes, muy destructivos, para no sumarse con noticias correctas que puedan fortalecer la vida nacional, a fortalecer la comunicación, pero real, y que sea positiva, no para destruir. Efectivamente, ahí en este apartado que llamas, efectivamente la derecha vincula toda esta situación cuando realmente lo que querían ellos en el fondo era endeudar al país. ¿Para qué? Para que sus empresas recibieran el dinero, y ellos pensaban en el rescate de las empresas, el endeudamiento del país para metérselo a las empresas y no para comprar las vacunas. Entonces creo que la acción dada por el gobierno federal al comprar las vacunas y anticipadamente prevenirse para ello es un logro gigante. Y creo que esto es una parte de esencia, pero también a nadie le gustaría que un familiar muriera por una enfermedad de esta naturaleza, y menos aún cuando se está hablando de que existen otros virus, de que este virus se va mutando y va siendo más agresivo, va tomando sus ataques diversos. Y bueno, le damos el uso de la palabra al compañero Delfino, porque ya tiene ganas de irse corriendo. No sé si tenga alguien esperando, pero pues nos hubiera dicho para que estuviéramos prevenidos. No tiene ganas de ir al baño. Ah, perdón, Delfino, hay cosas que no se dicen, pero se hacen. No, es un fake news de parte del compañero Palestina, así se arman precisamente los fake news. Exactamente, La verdad, sí estoy sobre el tiempo, pero eso no quiere decir que vaya yo a donde él quiere ir. Donde él quiere ir. Bueno, pero bueno, lo importante es que nuestros amigos hoy están hablando de fake news y contentos. Es un ejemplo de cómo se hacen los chismes. Sí, así se hace. En una mesa puede pasar por chicos, ahora se interpreta en el megaespacio. Nada más imagínate, utilizando las redes sociales, todos creamos falsedades. Este fue un ejemplo de la destrucción que puede ser una nota falsa. Así es. Entonces dejemos que el compañero Porfirio Palestina siga creando notas falsas. No. A ver, es que él creó la nota falsa. Te levantas de una mesa es porque se concluyó el programa. Te levantas de una mesa es porque debe tener clavos la silla. Te levantas de esa mesa, ¿por qué? Porque algo está ocurriendo. Claro. Entonces, ahí es donde surge la interpretación, y cada quien lo crea a su manera. Y entonces, aquí te permite crear los memes, crear toda la situación. Si le hablaste fuerte, a lo mejor no servía el micrófono y dice, oye, ese le estaba gritando. ¿Por qué le gritó? Estaba enojado. Aunque habló firme y todo, pero estaba enojado, estaba molesto. A lo mejor tenía un mal de estómago y entonces hacía sus caras distintas. Todo esto, todas estas interpretaciones son las que generan ese malestar. Pero yo lo que sí digo es, vamos al juicio de los expresidentes y que los fake news no nos ganen. Vamos al juicio de todos los funcionarios públicos, y que Morena no se quede callado, que le entre, que el PT le entre, que todos los progresistas le entren, y los que están en contra también que le entren y que digan si están de acuerdo o no.
Entonces, vamos cerrando, le damos la palabra al compañero Delfino de manera formal, mientras sigue chateando. Bueno, es que realmente es sorprendente la forma en que las redes sociales te hacen llegar una y otra información. Creo que esto no se veía, creo que el maestro José Guadalupe nos informaba o nos decía al principio precisamente cómo se fueron dando los cambios del uso y la movilidad de la noticia, ¿no? Mientras antes costaba que el caballo llegara junto con el informante y para que se pudieran enterar de una situación, hoy son segundos en los cuales puedes darte cuenta de que estás ante una verdad o ante una mentira. Y eso solamente te lo da un poco la experiencia de que cómo deduces si es falso o es cierto una noticia. En primer lugar, nos dicen los expertos, es necesario ir al contenido. Sobre el contexto que se está dando y la fuente que lo está dando. Para poder conocer eso, precisamente, necesitamos tener los pormenores de una noticia. Y nos dicen, o sea, esto no es invento nuestro, nos dice que hay en la UNESCO algunos estudios sobre el mal uso de las redes sociales y pone énfasis en los jóvenes porque son los más influenciables. Y un joven no se percata de lo que decía, bueno, el contexto, quién lo dice, cómo lo dice y cómo está hecha la noticia falsa, porque si lo lee y le parece correcto, lo reenvía y se reenvía y se reenvía y llega a miles o millones de personas que tienen este aparatito llamado celular, la computadora, las iPod. Entonces, esa es una manera pues precisa de distorsionar la realidad y por eso hacen ese estudio donde señalan que además es natural, ¿no? Quienes más utilizan esto, la tecnología o la nueva tecnología son los jóvenes, entonces son muy influenciables para este tipo de situaciones. Por eso es importante que conozcamos exactamente la lectura, cómo está hecha, la redacción, cómo es que se da el contexto de la nota y en qué, cuál es el significado y el significante de la nota y quién la dice o cuál es la fuente. Eso sería para ir, digo, vamos a seguir hablando de esto por mucho tiempo, pero es muy importante que lo señalemos de que nuestros jóvenes son los más influenciables en la fake news. Gracias, maestro Delfino. Pues, maestro Guadalupe, para concluir. Sí, ya vamos a concluir, se los prometo. Es que es un tema muy apasionante, muy interesante, porque es lo que estamos viviendo hoy. Hoy es lo que dijo, por ejemplo, el maestro Delfino. Dijo cómo los jóvenes están ya súper enajenados. Digo, porque ahorita Delfino y a lo mejor yo, por una cuestión de esencia o por cuestiones de trabajo, estamos comunicándonos. Pero hoy vemos a los jóvenes cómo te manejan la cuestión cibernética, como no tienes idea, ¿no? Se dice que hoy, en este mundo global que hoy estamos viviendo, que por ejemplo, ya en la vida cotidiana, si tú puedes estar en una conferencia, en una clase, simplemente te metes a internet y puedes aprender 10 veces más de lo que tienes ahí
en frente de tu maestro. Y entonces resulta que el papel que están jugando los medios electrónicos cambió culturalmente todo, y hoy lo vemos con la pandemia. Bueno, ya no hablamos, ya no voy a hablar de las experiencias en este contacto de las nuevas tecnologías, que nos agarró a todos los maestros, digamos, en una situación de desventaja, y había que reconocerlo porque ya había avances en otras instituciones, incluyendo la UNAM, y hoy vemos cómo los maestros de la UAP se pusieron bueno, del caso que estamos viviendo, se pusieron al corriente, o ahí están avanzando, ¿no? En esta idea de las clases cibernéticas. Y entonces, pero hay un punto así ya rápido, y haciendo caso al compañero Delfino, que sí tiene ahorita un problema muy importante, el caso, por ejemplo, de los debates científicos en el caso de la pandemia. Fue bien interesante ver cómo se daban distintos puntos de vista en esta idea que fue una realidad, fue una lucha de transnacionales, de quién tenía la vacuna. Yo creo, compañero coordinador, compañero director, que si la Organización Mundial de la Salud hubiera organizado a todos los centros científicos, en menos de un año teníamos vacuna, pero había intereses de quién iba a hegemonizar, se volvió una mercancía. Bueno, pero también hubo un gran debate, y sigue habiendo un debate sobre las secuelas de la vacuna. Y yo recuerdo, y aquí viene lo importante en el aspecto científico, yo recuerdo que vi un congreso en Argentina de médicos argentinos, digamos así, un poco con una idea científica, pero además de un conglomerado que también tenía bases científicas, que decían que efectivamente la idea de vacunarse era una estrategia de las multinacionales y de los grandes corporativos, y que decían que no había que vacunarse. Y lo decían con elementos científicos. Y la otra idea, por ejemplo, que decía, no, es que están en un error porque efectivamente la única manera de contraatacar esta situación es teniendo las precauciones y fortalecer la idea de tener una vacuna. Bueno, ahí está el dilema. ¿Qué tiene que hacer un individuo terrenal como nosotros? ¿Sí? Contrastar y tomar una decisión. Ojo, hoy, todavía, en este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, hay distintos grupos, individuos sociales, incluso del pueblo, que no se quieren vacunar. Y además te lo sustentan, ¿no? Y bueno, hoy decimos, a pesar de que dicen por ahí es que somos conejillas de indias, que el mal menor fue vacunarnos. Y eso es una realidad, porque nos protege. Ya no sabemos qué va a pasar en 10 años o en 5, ¿no? Pero, y entonces veíamos, sí, mañana, veía yo, platicaba con Vamos a hacer la cepa del lago. Con un ministerio público bien informado, que tiene una hermana neumóloga, por cierto fue mi alumno, se llama Ricardo, no lo estoy balconeando porque estábamos discutiendo esta cuestión. Dice, no, dice, antes de que se viera lo de las variantes, dice, hay estudios y demostrado que ya hay como 10 variantes de COVID-19. Bueno, hoy hay el debate si efectivamente esta variante del Delta va a poder, es atacado por las vacunas. Y bueno, por ejemplo, se dice que AstraZeneca y la Pfizer, que es la que a mí me pusieron, estoy contento. No, sí, claro. No, la de Pfizer. No, sí, claro. Y entonces ahí se dice que sí puede restringir o limitar los efectos de Delta. Y entonces a estas alturas de la ciencia, aquellos compañeros que no se quieren inyectar, pues contrasten. Pero es mejor estar vivito y coleando y esperar qué va a pasar en 5 años a estar ahí en el Panteón de la Piedad o en el Municipal o quién sabe dónde, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido el valor, el papel del individuo, cuando hablamos de ciencia, es contrastar y tener elementos. Porque hoy se dio el caso, compañeros, y no lo digo por mí o por los compañeros. De repente hoy vimos que hasta el señor de las jícamas que ven en el Carolino, y era experto en COVID-19. Y entonces creo que en ese sentido se debe ser muy responsable.
Bueno. Podemos probar el lente acústico. Bueno, Los chavos esto ya tienen lente, entonces. bueno, mientras aquí los científicos en virología descubren todo esto, creo que ahí es donde está el problema. El problema es el fondo del asunto, donde se aplica la ciencia y donde tenemos que actuar no por intuición, sino como por razonamiento lógico mínimo. Y hablar de un razonamiento lógico nos lleva a que tenemos que valorar lo mínimo de cada una de las publicaciones. Y esta es la situación de fondo. Entonces, concluimos y estamos pendientes, y no se les olvide que este 1 de agosto vamos por el sí al juicio de los presidentes, de los expresidentes y de todos los funcionarios, y pónganle lo que quieran a la boleta, pero pónganle el sí para que enjuicien hasta a lo mejor a su presidente municipal o a su presidente de cuadra, si es que por ahí hubo tráfico de influencia. Es todo, hasta luego, muchas gracias y estaremos con ustedes próximamente.